De nuevo un feliz sábado para todos, hermanos, que el Señor nos acompañe en esta mañana de Santo Sábado, en la cual venimos a edificarnos, venimos a prepararnos, venimos a estar avisados de todo lo que se está dando en el mundo entero, que debemos estar atentos y debemos estar preparándonos, porque las señales nos indican que nuestro Señor viene pronto. Vamos a iniciar un estudio cuyo título es "Si los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites", parte 1. Hoy es junio 22 del 2019. ¿En dónde encontramos ese texto, hermanos? Apocalipsis, ¿qué capítulo? Apocalipsis, capítulo. ¿Cuál es el fuerte pregón? ¿Dónde encontramos? 18, ¿qué versículos? Muy bien, vamos a leerlo. Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Vamos a concentrarnos en los mercaderes de la tierra, porque en esta semana que pasó, hermanos, han sucedido eventos muy importantes relacionados con toda la estructura de mercaderías, de finanzas del mundo, que tienen que ver con nosotros. Tenemos que poder identificar eso por medio de la luz profética, porque estamos viviendo en tiempos solemnes. O sea, es algo muy importante para nosotros estar apercibidos de las señales proféticas y conectándolos con los eventos históricos, para que podamos lograr entender en qué tiempo estamos y que podamos tomar una decisión. Voy a colocar estos objetivos de este estudio, hermanos. Primero, glorificar el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por medio del estudio de la palabra de Dios, el espíritu de profecía, y por medio de la unción del Espíritu Santo, que nos pueda dejar ver las cosas más claras, hacer muchas preguntas y motivar a que se generen otras. O sea, aquí vamos a lanzar ciertas preguntas, y eso es parte de la tarea suya, que usted también pueda lograr buscar respuesta a las preguntas que usted se haga. Mi intención no es convencer a nadie, hermanos, ni juzgar a nadie, sino mostrar evidencias de los cumplimientos proféticos, bíblicos y el espíritu de profecía. Esta información está siendo vista no solamente por ustedes, sino por muchas personas a nivel internacional. Y es necesario poder expandir nuestra área de influencia, presentar las evidencias a estas personas que están saliendo de Babilonia, porque eso es lo que nos dice el versículo 4 de Apocalipsis 18, van a comenzar a salir de Babilonia y van a tener que llegar a un lugar, y ese lugar debe estar preparado para recibirlos, y ese lugar son las canastas de pan que debe haber en cada iglesia, en cada pueblo donde haya un grupo de hermanos fieles, conocedores de la verdad presente. Van a tener que proveerles ¿qué? Pan, comida. Muy bien, proveer argumentos y criterios que contribuyan a las decisiones personales, familiares y grupales de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya está en 1 Tesalonicenses 4:3, que nos dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, esa es la voluntad de Dios, que podemos lograr la santificación por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto nos lleva al mensaje del santuario, que es lo que hemos estado estudiando. Invitar a un estudio sincero de la palabra profética dada al pueblo remanente, especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis, porque nosotros tenemos que ser luz para muchas personas en la tierra. Contribuir en la preparación de un pueblo que pueda recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Eso lo vamos a lograr por medio de lo que está escrito en Hechos 2:38-39, que es un arrepentimiento y una confesión verdadera, para que podamos recibir el refrigerio de la lluvia tardía.
y pueda estar firme para la gran crisis de la ley dominical que se avecina de manera inminente. O sea, está cada vez más cerca y eso implica que nosotros tengamos que tomar decisiones. Esta información no es para asustarnos, sino para prepararnos. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque sabemos que viene el evento, lo que tenemos que hacer es prepararnos para ese evento y no asustarnos ni entrar en pánico, porque el amor echa, ¿qué? El temor. O sea que un pueblo de Dios fortalecido no debe tener temor. ¿Por qué? Porque está preparado y está avisado de los eventos que se avecinan. Tercero, invitar a una transformación total. Séptimo, invitar a una transformación total por la renovación de nuestra mente y nuestro corazón para conocer cuál es la voluntad de Dios. Eso lo encontramos en Romanos 12, 1, 2, pero lo unimos con 1 Tesalonicenses 4, 3. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios y seguir esa voluntad. Hermano. Sí, respecto al punto anterior que estaba hablando, no debemos tener temor. La sierva del Señor nos dice que no olvidemos el pasado, cómo Dios nos ha guiado, hasta hoy y nunca nos va a desamparar. Cómo el Señor nos ha guiado hasta este momento, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, preguntas, ¿para qué sirve un temporizador? Antonia, ¿para qué sirve un temporizador de estos? Muy bien, lo que cocinamos. Entonces, es un temporizador que nos avisa que ya tenemos, que está listo, o sea que está preparado, se cocinó ya, o sea que está hecho, o sea que hecho está. Vamos a ver eventos, hermanos, hoy que nos indican que nuestro Señor está a punto de dar una sentencia para que se inicie lo que está escrito en Apocalipsis 15 y 16 sobre las 7 plagas. Pero Apocalipsis 18:4 nos dice, por favor, ¿quién quiere leer Apocalipsis 18:4? Vamos a leer Apocalipsis 18:4 que nos habla sobre lo que nos advierte Apocalipsis 16 y 17. Apocalipsis 16 y 17 ya nos habla de las plagas como tal, que van a ir cayendo. Pero tenemos que ayudar a que las personas que están en la tierra puedan recibir la advertencia de lo que está por venir y de lo que tenemos que estar preparados, que se va a dar muy pronto sobre la tierra. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Muy bien, entonces las plagas es lo que nos está diciendo Apocalipsis 18:4, que tenemos que advertir a las personas. Y Apocalipsis 16:17 ya es el epílogo, han caído las 7 plagas y está diciendo el ángel en aviso al cielo, diciendo: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces, cae la última plaga y del cielo, ¿quién va a dar estas palabras? El sumo sacerdote que está en el cielo, que es Cristo Jesús, él va a decir: hecho está. O sea, se terminó el tiempo, se acabó el tiempo. Muy bien, hay una información que compartimos, hermanos, con base en la presentación del pastor Andrew Enríquez ayer. No sé si alguien alcanzó a ver la presentación, pero sucedió algo muy, muy importante en junio 14. Hoy estamos en junio 22, eso hace 8 días que sucedió. Algo extremadamente importante. Él lo menciona, lo toca, pero vamos a través de esta serie profundizar lo que él menciona, porque pues hay un componente de esta parte que necesitamos profundizar, porque hay un conocimiento para poder compartir con las demás personas
con relación a los eventos actuales. Dice, este está de la fuente del Vaticano mismo, se llama Vatican News, Papa sobre la crisis climática, dice, el tiempo se está, ¿qué? Entonces, Dios sabe que el tiempo se está acabando, el pueblo sabe que el tiempo se está acabando, y ¿quién sabe más que le queda poco tiempo? Satanás. El tiempo se está acabando, se necesita una acción decisiva, o sea, se está conduciendo a todo el mundo a una toma de decisiones que no va a haber salida, no va a haber escapatoria. Y va a ser una crisis tan grande, hermanos, que nosotros no alcanzamos a imaginar todavía. Seguimos como en un adormilamiento que no alcanzamos a dimensionar qué tan grande es esa crisis que se avecina. Otro titular de junio 15 del 2019 de la revista Forbes, no sé si alguien ha escuchado hablar de la revista Forbes, es una de las revistas más influyentes a nivel económico del mundo. Dice, Papa Francisco en diálogo con los grandes del petróleo e inversionistas. O sea, esta reunión que él tuvo, dice, el Papa Francisco se reúne el viernes con los participantes que asisten a una cumbre titulada Los diálogos del Vaticano, la transición de la energía y el cuidado de nuestro hogar común, y dirigiéndose a los asistentes de la cumbre, entonces lo que hicimos fue investigar quiénes asistieron, y pues parte de la información que vamos a ver más adelante en esta serie es que dice el Papa Francisco en diálogo con los grandes del petróleo, o sea, se reunió con quiénes, con la crema innata de los inversionistas y de las compañías operadoras de petróleo a nivel mundial. Del 12 al 14 de junio aproximadamente 70 ejecutivos de la industria de la energía e inversionistas. ¿Por qué 70? Bueno, para que miremos, hermanos, cómo el enemigo copia todo lo que Dios ha dicho en su palabra, y cómo 70 ejecutivos de la industria y de la energía e inversionistas son los que están moviendo todo el engranaje industrial y económico del mundo. Y eso tiene que ver con nosotros, porque si tiene que ver con el Papa, tiene que ver con los eventos históricos actuales, tenemos que estar apercibidos, porque tiene que ver con Apocalipsis 18:3. Lo que acabamos de decir, los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la abundancia de sus deleites. Ya nosotros sabemos quién es Babilonia, sabemos que es el sistema papal. Y entonces todo lo que esté alineado o unido con el sistema papal, tenemos que estar avisados, tenemos que estar estudiando, tenemos que estar atentos, no porque nos interese qué hace y qué no hace, sino porque nos interesa saber cuán cerca está la venida de Cristo. Es diferente la aproximación que tenemos que hacer. Muchas personas a veces dicen, ay, ustedes están más preocupados por el Papa que por la misma nuestro Señor Jesús. Hermanos, Apocalipsis es un libro de revelación, y el libro de la gran controversia va a terminar muy pronto, pero tenemos que estar preparados. De lo contrario, nos va a tomar como sorpresa, como los discípulos durmiendo en el huerto del Getsemaní. Y cuando se despierte, demasiado tarde, no se preparó y negó ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿quiere usted eso para su experiencia? Entonces, vamos a mirar, hermanos, si esto le sirve en algún punto para su preparación, pues alabado sea el Señor. Al menos una sola cosa que tome de toda la información que vamos a presentar, ¿está bien? Esto lo voy a volver a retomar más tarde, pero dice, se reunieron en el Vaticano en Roma para deliberar sobre el tema de la transición de la energía y el cuidado de nuestro hogar común. Organizada por el Vaticano y la Universidad de Notre Dame, este diálogo bastante sorprendente, el segundo de su tipo, el primero fue en el 2017, fue tan franco como fructífero, en el 2018, a pesar de que algunas diferencias a lo largo de las divisiones transatlánticas. Se llegó a un acuerdo sobre 2 declaraciones conjuntas, una declaración sobre el precio del carbono y una declaración sobre la importancia, la transparencia y la divulgación del riesgo climático. Entonces, para que tengamos un vislumbre
de lo que se aproxima para la Tierra se acaba de acordar en esta declaración sobre el precio del carbono. Lo vamos a ver más adelante, no voy a profundizar porque tengo que mostrar las bases de lo que se trató para que ustedes entiendan los frutos. Ya estamos en los frutos de un árbol que ha sido plantado hace décadas. Entonces, lo que vamos a ver, ustedes ven el fruto ahorita, pero yo necesito mostrarles las raíces de esto, hermanos, porque eso es el trasfondo de nosotros como adventistas del séptimo día. Nosotros estamos llamados a ayudar a las personas a que entiendan este evento a nivel profético. Usted necesita lograr entender eso. Y voy a ir muy rápido, pero esta información va a ser grabada para que usted después vaya despacio, busque las referencias, así como yo las he buscado, usted también tiene que hacer una tarea, y esto también para las personas que nos estén viendo vía internet. Entonces, por ejemplo, el precio del carbono, ¿qué significa? Que se va a llegar a un acuerdo global para que se establezca un impuesto sobre el carbono, o sea, todo lo que emita carbono, todas las fuentes energéticas que emitan carbono, llámese carbono, petróleo o gas, van a ser sometidas a una tributación de impuestos y va a ser a nivel mundial. Para darles una pista hacia dónde vamos a ir, acuérdense en qué época alguien hizo una colocación de impuestos a nivel mundial. Eso lo presentamos en el video, el pastor Andrew Enríquez lo menciona en el video que compartimos ayer. ¿En qué época? Los que vieron no me digan, los que no vieron díganme por favor en qué época encontramos un evento en la historia que nos dice que se iba a generar un impuesto, un impuesto a nivel mundial. Bueno, dime. En el tiempo de Jesús se iba a dar ese, ¿y por medio de qué emperador? César Augusto. Y vamos a ver, el original de los textos originales habla de la palabra taxes, o sea, impuestos. Entonces, César Augusto quiso hacer un censo para generar impuestos sobre todo lo que era conocido y que era dominio del Imperio Romano, que era casi a nivel mundial, porque Roma era el imperio que gobernaba el mundo. Entonces, otra vez estamos repitiendo la historia, hermanos. Esto fue el imperio de César Augusto fue para la primera venida de Cristo. Ahora, coincidencialmente, y el Señor nos está avisando de manera providencial, que se va a dar un censo y se va a dar un impuesto a nivel mundial, en señal de la venida de Cristo, ya no por primera vez, sino por segunda vez. Bueno, ¿qué fecha? Junio 15 del 2019. Para que lo sepan, esa es parte de la información que vamos a presentar más adelante. ¿Qué nación está asociada con la historia del papado para los tiempos de los eventos finales? ¿Qué poder? Estados Unidos. ¿Dónde encontramos ese poder registrado en la profecía? Apocalipsis 13, versículos ¿qué al qué? Del 11 al 17, todo el desarrollo de lo que es Estados Unidos, la imagen de la bestia, el protestantismo apóstata, la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos como nación política. Y el protestantismo apóstata, que es la imagen de la bestia. Ahora, ¿en dónde se va a dar ese censo? En Estados Unidos. ¿Dónde se va a dar ese acuerdo del precio del carbono que va a expandirse a todo el mundo? En Estados Unidos. Bueno, muy bien. ¿Han escuchado ustedes hablar? ¿Qué imagen les deja a ustedes esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué se está hablando en todo el mundo? Protesta. ¿Sobre qué se está dando una protesta a nivel mundial? El género, ¿qué más?
Cambio climático, muy bien. Eso es lo que se está, y especialmente por parte de los jóvenes. Hay un movimiento a nivel mundial que se está hablando sobre el tema del cambio climático y lo están liderando los jóvenes. ¿Sí? Una niña sueca que tuvo una entrevista con el Papa, ya eso, la información la hemos compartido también acá. Ese movimiento, hermanos, está creciendo como una burbuja y va a ser tan grande el evento, hermanos, que para septiembre 20, eso también lo vamos a presentar más adelante, va a haber una huelga, una revolución climática el 20 de septiembre. Entonces, ¿han escuchado hablar sobre el Green New Deal, que traduce el nuevo acuerdo verde? ¿Han escuchado hablar sobre eso? Bueno, eso es lo que está moviendo al mundo en este momento, hermanos. Esta foto está tomada de esta página que es 350.org, y dentro de la página miremos esto. ¿Qué imágenes ven ustedes ahí? Una manifestación, dice el eslogan, digamos, la frase de ellos dice: detengan los combustibles fósiles, fabriquen 100% renovables. Estamos levantándonos ante la industria de combustibles fósiles para detener todos los nuevos proyectos de carbón, petróleo y gas y desarrollar energía limpia para todos. Entonces, aquí vamos a mirar un video. Solamente son imágenes. Quiero que ustedes miren lo que está detrás de esta petición a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, estas son plataformas petroleras. Esto es personas que están impulsando al tema de la revolución, de ir a las huelgas, no más al carbón, no más a las industrias. Todo el mundo está es una ebullición en todo el mundo con el tema del cambio climático. Y están llevando a que todas las personas sean inducidas mentalmente a una revolución, a una toma como no violenta, pero sí una manifestación enérgica. Ahora, ¿conocemos algo de la historia de los combustibles fósiles? ¿Del carbón, del petróleo, del gas? ¿Sabemos algo? El diluvio, bueno, nosotros lo sabemos, pero ¿qué sabe el mundo sobre eso, no? Bueno, vamos a mirar que todas las políticas a nivel mundial están siendo conducidas y manejadas por unos poderes que nos están conduciendo de un lado hacia otro de la historia. Estamos como en un barco, hermanos, siendo movidos y siendo emborrachados, como dice la profecía, con el vino de Babilonia. Nos están dando por un lado una cosa, por otro lado otra cosa. Y esa tarea ha sido orquestada, dirigida por los jesuitas desde el momento en que ellos fueron creados, a partir de ¿en qué año fueron ellos instituidos? ¿Bajo qué? 1540 en el Concilio de Trento. Y desde ese momento, hermanos, ellos están en el proceso de tomar el control mundial para conducirlos a los dos objetivos de los jesuitas, que es la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Y lo han hecho a través de una estructura de pensamiento que se llama la dialéctica hegeliana. Pero detrás de Hegel, pues ya nosotros hemos compartido esta información, detrás de Hegel estuvo Kant, y detrás de Kant estuvo profesores jesuitas, o sea que los profesores jesuitas le enseñan a Kant, Kant le enseña a Hegel, y Hegel supuestamente aparece con el nombre de esa doctrina, de esa forma de pensar. Entonces vamos a tratar de desarrollar como la estructura del engaño a través de lo que ha sido la creación de una necesidad a partir de la energía, para finalmente nosotros llegar a una síntesis, que esa es la estrategia de los jesuitas. Entonces se genera primero una postura que hay una crisis climática, hay un cambio climático, un caos climático, pero tenemos que lograr descifrar de dónde viene ese caos, de dónde viene y por qué se da,
para saber cómo lo podemos unir con la profecía bíblica. Porque eso son cosas, herramientas que nos van a ayudar, hermanos, a que nosotros veamos la gravedad del tiempo en el cual estamos nosotros. Entonces, dice, la postura es que se crea la tesis, es la tesis. Luego, el contra, o sea, la antítesis es que se colocan, primero se crea la tesis y se crean dos posiciones. Ahora, después de eso, lo que hace el sistema es que los ponen a pelear los dos bandos y se vuelven antagónicos. Entonces, por un lado vamos a ver los combustibles fósiles y por otro lado vamos a ver la energía renovable, cómo se está vendiendo eso a nivel mundial, pero todo está conducido a una síntesis que es una solución y vamos a entender de dónde viene y por qué se está dando esa solución. Esa solución, hermanos, está unida con la profecía bíblica. Por eso estamos viendo eventos a nivel mundial, eventos económicos, políticos, globales, y nosotros necesitamos ver eso con los lentes de la profecía bíblica. O sea, no podemos ver esa noticia como un mero accidente y una mera reunión, porque tiene una incidencia profunda en la solución que se va a presentar a nivel mundial como solución a todos los problemas, al tema del combustible fósil, al tema de las energías renovables, y tiene que ver con la ley dominical, obligatoria. Les estoy adelantando parte de lo que vamos a ver, pero es parte de la información que necesitamos entender. Entonces, ¿cuál es la tesis, el engaño para estudiar hoy? Vamos a estudiar eso, es la crisis climática. Entonces hay una crisis climática debido al CO2, o sea, todo el mundo, ustedes lo estamos viendo ya en los supermercados, en todo lado del mundo está hablando del tema del cambio climático. Nosotros tenemos que aprovechar, decirle al mundo en dónde estamos, porque hay un evento que se aproxima y todo el mundo está dormido. Y si el pueblo de Dios está dormido, ¿qué esperamos del mundo? Como dice Pedro, dice que si en apuro se salva el justo, ¿cómo será con los impíos? ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que lograr identificar toda esta estructura y para eso necesitamos profundizar un poquito con relación al tema del petróleo. Entonces, vamos a estar estudiando que se crea una necesidad que es la energía, se manda el péndulo histórico hacia los combustibles fósiles, hacia el carbón, hacia el petróleo, hacia el gas, y ahora el mundo entero va a ver cómo se va a devolver ese movimiento, pero ese movimiento no va a ser algo suave, sino va a ser un movimiento brusco, fuerte, revolucionado, como la Revolución Francesa. O sea, para que se acepte un cambio, tiene que haber una dislocación de la historia. Eso ya más o menos lo hemos estado revisando, hermanos, con ustedes aquí. Entonces, la tarea es que nosotros podamos lograr identificar esos movimientos geopolíticos, sociales, económicos, porque nosotros tenemos que estar justo en la mitad, no tomar ni partido ni a la izquierda ni a la derecha, pero el movimiento va a ser tan fuerte, tan severo, hermanos, que muchos de nosotros, si no tenemos cuidado, nos vamos a ir hacia una toma de decisiones, hacia un lado o hacia otro. ¿Está bien? Entonces, dice la hermana Juan, Testimonios para la Iglesia, Testimonios para la Iglesia, página 34, dice, la causa será seguida por el efecto. Entonces, la causa, luego sigue el efecto. O sea, es un péndulo, es una acción-reacción. Muy bien. ¿Sabe usted quién es él? ¿Quién es? Nikola Tesla.
¿Sabe de sus trabajos científicos? Bueno, hoy vamos a ver algo de lo que él estuvo investigando. El descubridor más grande del mundo se llama Nikola Tesla. Por encima de Thomas Alva Edison, por encima de Albert Einstein, ellos fueron aprendices al lado de él. Dice Nikola Tesla, esta es de una página de la biografía de él, Nikola Tesla, el genio que encuentra el mundo. Él nació el 10 de julio del 1856 en Smitchan, Lika, que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro, región de Croacia. Su padre, Milutin Tesla, era un sacerdote ortodoxo serbio, y su madre, Duja Mandic, era una inventora por derecho propio de los electrodomésticos. O sea, la mamá ya venía con esa capacidad de inteligencia. ¿Y a quién se la heredó? A su hijo. Tesla estudió en Realschule Karlstadt en 1833 en el Instituto Politécnico de Graz, Austria, en la Universidad de Praga. Al principio tenía la intención de especializarse en física y matemáticas, pero pronto quedó fascinado con la electricidad. Comenzó su carrera como ingeniero eléctrico en una compañía telefónica en Budapest en 1881. Fue allí, mientras Tesla caminaba con un amigo a través del parque de la ciudad, que la solución esquiva del campo magnético giratorio pasó por su mente. No quiero entrar mucho en detalle, pero eso, hermanos, es la base para lo que vino él a desarrollar, que fue la energía libre. Energía libre. A partir del uso del campo magnético de la Tierra, de la ionosfera y de todas las diferenciales de potencial, no quiero entrar en eso porque aquí se nos va una semana explicando eso, pero para decirles en resumen que Nikola Tesla encontró la forma de acumular la energía que aparece en los rayos, que aparece en la Tierra, que nos da a nosotros toda la energía que vemos alrededor. Él la pudo desarrollar el sistema para que fuera gratis a nivel mundial. Bueno, les dejo la tarea. Su sueño de la infancia era venir a Estados Unidos para aprovechar el poder de las cataratas del Niágara. Entonces él vio eso, donde hay agua caída, agua cayendo, hay un potencial de generación de electricidad. Las olas del mar. Entonces él se viene para Estados Unidos y él se encuentra con Edison. Él trabajaba allá en Francia, trabajó para Edison, y pues él vino en una carta de recomendación, llegó a Estados Unidos para trabajar con Thomas Alva Edison en Estados Unidos. Entonces, dice, resulta que Thomas Alva Edison, él dice, las lámparas de Edison eran débiles e ineficientes cuando se suministraba con corriente continua. Thomas Alva Edison diseñó la corriente continua, que es la corriente que nosotros vemos, por ejemplo, cuando se va la luz. ¿Qué se necesita? Unos generadores, ¿está bien? Esa es la corriente continua. Pero Nikola Tesla desarrolló lo que nosotros tenemos ahorita, que es la corriente alterna, que es la corriente eléctrica, que no está supeditada a una dependencia de una fuente, como por ejemplo el queroseno o el diésel de una planta de estas que son plantas eléctricas. Eso fue la revolución que Nikola Tesla entregó al mundo. Si no hubiera sido por Tesla, estaríamos con aparatos de generación eléctrica de plantas y por todo lado contaminados con eso. Entonces, dice, esto es de la página de Wikipedia, en 1876 Edison se mudó de Newark a Menlo Park, Nueva Jersey. Dice, aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, esta en realidad solo fue perfeccionada por él. ¿Quién fue el que diseñó la lámpara eléctrica? Nikola Tesla. Eso fue uno de los inventos de Nikola Tesla, la lámpara fluorescente incandescente.
El 21 de octubre de 1879 consiguió que su primera bombilla luciera durante 48 horas. Ahora, algo interesante, en 1880 se asocia con JP Morgan para fundar la Edison Electric. Después JP Morgan adquiriría sus acciones para crear General Electric. ¿Quién es JP Morgan? ¿Cómo lo unimos con el petróleo? Es uno de los magnates industriales económicos de Estados Unidos que para la época cuando estaba Tesla negociando o trabajando para Thomas Alva Edison, JP Morgan financiaba los proyectos científicos que hubiera en ese momento. Y después de eso, hermanos, aquí vemos un motor generador de, por ejemplo, estos son motores grandes para las industrias, por ejemplo, la industria petrolera usa este tipo de generadores. Vemos el logo de General Electric, también nosotros vemos estos motores, que esta es la corriente continua. Entonces, esta tecnología definió una dependencia de derivados del petróleo, que son el queroseno, el diésel, la gasolina, etcétera. Y JP Morgan estaba asociado con los diferentes estamentos industriales que ya estaban comenzando a desarrollar la industria petrolera, y lo que hicieron fue generar una dependencia económica de los derivados del petróleo. JP Morgan, Rockefeller, no sé si ustedes han escuchado hablar de esos nombres. Rockefeller. Bueno, entonces, resulta que ellos son testaferros de los Rothschild de la banca económica europea. Y la banca económica europea de los Rothschild, de acuerdo incluso a la enciclopedia británica, a la enciclopedia judía, los define a los Rothschild como los testaferros, como los tesoreros del Vaticano. O sea, el Vaticano tiene sus testaferros, sus tesoreros, que son los Rothschild. Ahora, los Rothschild montaron la banca económica europea y ahora trasladan ese poder a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, JP Morgan y Rockefeller son los depositarios de esa plata. O sea, son los testaferros de los Rothschild, quienes a su vez son los testaferros del Vaticano. ¿Está bien? O sea, que quien está detrás de la dependencia del petróleo es el Vaticano. No está asustado. Esa es parte de la estrategia. Entonces se genera la dependencia energética del petróleo. Todo lo que nosotros vemos en este momento, hermanos, sí o sí está conectado con el petróleo. Lo que usted se viste, muchas de las cosas que usted se viste, a menos que sea 100% algodón o con lino, si tiene poliéster, si tiene alguna fibra sintética, viene del petróleo. Sus zapatos, sus gafas, sus correas de cuero, algunas que tienen ya no son de cuero sino son plásticas, las gafas, el alcohol que usted se usa cuando se corta, es un derivado del petróleo, ¿lo sabía? Eso es ácido, eso es alcohol etílico. Es un derivado del fracturamiento, del cracking del petróleo. ¿Lo sabíamos? Entonces, hermanos, dice, la industria creció en el siglo XIX impulsada por la demanda del queroseno y la lámpara de petróleo. En 1870 se funda en Ohio la Standard Oil, con John D. Rockefeller como principal accionista. Por favor, recuerde esos nombres. Dice, la Standard Oil constituyó el primer monopolio de la historia a partir de John D. Rockefeller. Su posición de dominio llevó al gobierno de Estados Unidos a tomar acciones antimonopolio que culminaron en 1911 con la obligación de segregar la Standard Oil en 34 compañías, de las cuales, de las actuales supermayores son, dos de las actuales supermayores son ¿quién? ExxonMobil y Chevron. ExxonMobil es la compañía petrolera más grande que existe en el mundo. ¿Está bien? ¿Hasta aquí llegamos? Bueno, esto es el contexto. Yo les dije a ustedes que tenía que mostrarles la base de todo, para que entendamos a dónde vamos a estar en este tiempo.
Dice, tiene su origen en compañías resultantes de dicho desmembramiento. O sea, se arranca con la Standard Oil Company, luego se fracciona por la ley antimonopolio, y esos fraccionamientos llevaron a la formación de todas las compañías petroleras que existen en este momento. Y ExxonMobil es la más grande a nivel mundial. ¿Estamos bien? En 1907 se crea Royal Dutch Shell Group, mediante la unión de dos compañías rivales, Royal Dutch Petroleum y la Shell. Entonces, aquí estamos viendo el origen, el génesis de la industria petrolera a nivel mundial, con Rockefeller y JP Morgan, y con alguien que quisieron silenciar, que fue Tesla, porque Tesla proveyó la energía libre. Entonces, estos emporios económicos mundiales, hermanos, no podían dejar que alguien viniera a ofrecer energía libre. ¿Por qué? Porque se les acaba el negocio. Entonces, lo que hicieron fue no darle las subvenciones a Tesla, no permitir que se desarrollaran los proyectos, robaron sus proyectos, y pues eso es lo que estamos viendo, que muy pronto va a ser muchas de las soluciones que estamos viendo ahorita. Pero él lo desarrolló hace 100 años, o sea que tenemos una información desconocida hace 100 años. Entonces, una pregunta antes de continuar: ¿cuál es el origen del petróleo? Entonces, como ustedes ya lo saben, pero vamos a compartir esto para otras personas, hermanos, porque necesitamos lograr encontrar qué es verdad. Pues las personas en el mundo entero necesitan conocer la verdad. Ahora, yo no acostumbro dar información mía en las presentaciones, porque no es mi interés el poder mostrarme ni el poder exhibir lo que no tengo, pero en este caso tengo que mostrar algo de la información, porque la información que vamos a ver es una información que atañe a lo que yo estudié académicamente. Entonces, yo soy ingeniero, estudié ingeniería de petróleos, tengo 23 años de experiencia en la industria petrolera, luego puedo humildemente decirles que lo que vamos a ver ahorita tiene algo de sentido, ¿está bien? Para que ustedes lo sepan. Sí, entonces por eso entiéndanme por favor por qué menciono esto, y a las personas que van a ver esta información sepan pues cómo estamos hablando de este tema. Ahora vamos a ver lo que nos han dicho y lo que nos dijeron en la academia, lo que a mí me dijeron. Durante 5 años de estudio universitario, ¿qué fue lo que a mí me enseñaron como ingeniero de petróleos? Versus qué es la verdad. Entonces, ¿qué vemos ahí? Quité las marcas de las compañías que están ahí. Por favor, rótenlo, no lo vayan a dejar caer. Esto es lo que ustedes están viendo. Esta es una foto de una muestra de petróleo. Está encapsulada porque pues el petróleo es combustible, entonces pues se evapora si no se mantiene encapsulado. Entonces, pueden tocarlo con tranquilidad. Entonces vamos a mirar, hermanos. Es la forma como están allí. Así está. Debajo tantos metros. A X metros, a veces está 5.000, 10.000, se encuentra líquido, pero en diferentes colores, diferentes texturas, unos más gruesos, otros más livianos. Este es uno de los aceites de los petróleos más finos que existen en el mundo, el petróleo colombiano de la zona donde estuvimos trabajando. No doy más información, ¿está bien? Entonces, vamos a mirar brevemente, hermanos, el origen del petróleo. Vamos a mirar, esto es de una fuente de un profesor que pues hizo un resumen pues que me pareció muy adecuado. Se lo voy a dejar, toda la información pertenece a esta presentación, que ustedes la consiguen en la información aquí, que se llama el petróleo. Muy bien, entonces, generalidades.
El petróleo es un recurso energético fósil, eso es lo que nos han dicho, fósil, no renovable. ¿Fósil qué significa? De cosas antiguas, de cosas de millones de años, ¿no? Etimológicamente petróleo significa aceite, que es petróleo de piedra, o sea, en el fondo de la tierra lo que ustedes ven está contenido en rocas porosas. Cuando se perfora, lo que hace es que por diferencial de presión el petróleo sale por el gas y por la presión que hay allá, el gas que hay allá lo que hace es que fluye, pero abajo es una piedra, no es una piscina, como mucha gente cree, pero es una piedra, es una piedra porosa. Hagan de cuenta la piedra pómez o los carbonatos de calcio, los corales que están llenos de petróleo. Es un líquido oleoso de color oscuro, de olor fuerte que flota en el agua. Se encuentra generalmente en el subsuelo. Su principal uso es como fuente de energía. Se denomina petróleo crudo, simplemente crudo u oro negro. Origen del petróleo es lo que dice la academia. Existen varias teorías para explicar el origen del petróleo. La más conocida es la hipótesis orgánica de Hegel, la hipótesis inorgánica de Mendel y la hipótesis inorgánica de Thomas Gold. Solamente me voy a enfocar en la orgánica, que nos dice que sugiere que el petróleo se formó tras sucesivas transformaciones que sufrieron los restos de animales y plantas a grandes profundidades de la tierra o del mar hace millones de años por efecto de las bacterias anaeróbicas, altas presiones y altas temperaturas. O sea, de fuentes vegetales, de animales, de todo lo que es materia orgánica. Entonces esto es básicamente lo que se habla. Entonces las industrias tienen que montar una torre, tienen que perforar, llegar a los yacimientos de petróleo y finalmente después pues lo producen. Bueno, ahora esta no voy a... Bueno, aquí habla de lo más, digamos, de algo importante que quiero resaltar. Dice, el petróleo se había originado por la acción de agua sobre carburos metálicos produciendo metano. O sea que aquí nos está diciendo que la base del petróleo es el metano, que es la base estructural molecular es CH4, una cadena de carbono y 4 cadenas de hidrógeno. No quiero entrar mucho en detalle, pero dice, esta teoría no justifica la presencia de restos fósiles en los yacimientos de petróleo. Esta es la otra teoría, también habla de que el gas metano suele encontrarse en los yacimientos de petróleo, pudo haberse generado a partir de los meteoritos que cayeron durante la formación de la Tierra hace millones de años. Entonces, esas son las historias que nos han dicho, pero todas ellas tienen como base el metano de la estructura del petróleo. O sea, lo que ustedes ven ahí, si ustedes lo destapan, se va a comenzar a evaporar en forma de metano, y finalmente de gas, y finalmente no va a quedar nada, van a quedar de pronto algunas partículas pesadas, pero la mayoría se va a evaporar dependiendo de la calidad del petróleo. Pero la mayoría es metano. Y adicionalmente es metano combinado con otros elementos. Entonces tenemos el carbono, el hidrógeno, el azufre, el nitrógeno. Y el petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Dice, los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por solo átomos de carbono e hidrógeno. Y miremos aquí lo que dice, el hidrocarburo más pequeño que se conoce es el metano, que se encuentra en forma gaseosa a la temperatura ambiente y cuyas moléculas están constituidas por 5 átomos, una de carbono y 4 de hidrógeno. Este es lo que nosotros ahorita estamos consumiendo a nivel de los gasoductos, del gasoducto, del gas domiciliario, es metano. Esa es la base del petróleo. El metano es la estructura más simple. ¿Está bien? O sea, lo que usted está aprendiendo allá en su casa es metano, es CH4. Esta es la base del petróleo. ¿Está bien? O sea, en todo lado donde usted encuentre petróleo va a encontrar metano. Y se va complicando las cadenas del petróleo a el etano, que son 2 moléculas de carbono, al butano, que son 4, el propano son 3. El propano es el que viene en cilindros. ¿Está bien?
Pero todo eso depende del petróleo, todo eso es derivado del petróleo. Pero la cadena fundamental del petróleo es el metano, o sea que si yo tengo condiciones de presión y temperatura, se fusionan las moléculas de metano para formar el etano. Si hay más presión se forma el propano, si hay más presión se forma el butano, etcétera, hasta el octano, al nonano, al decano. Pero si yo suelto esa presión y esa temperatura, se sueltan las moléculas y vuelve a ser ¿qué? Metano. O sea que la base del petróleo es metano. Lo fundamental del petróleo es metano. Muy bien. ¿Por qué la explicación? Aquí hay otros subproductos que son los alquenos que tienen combinaciones dobles, los alquinos tienen combinaciones triples, el benceno es otro derivado, pero todos ellos tienen estructuras que tienen carbonos e hidrógenos. ¿Está bien? Si se disocian, van a formar metano. Muy bien. Los derivados del petróleo. Perdón. Entonces, ¿qué derivados del petróleo tenemos? La brea y el alquitrán que se usa en las vías, los derivados del diésel para los aviones, para los trenes, para los carros, las esencias especiales para tintes, para todo. Tenemos los combustibles, los aceites lubricantes, el gas natural y el alcohol que usted se usa, eso es un derivado del petróleo. El etanol, el alcohol etílico, el etanol, es un derivado del petróleo. Y nosotros, no nosotros, sino el mundo, ¿cómo está combinando ese alcohol etílico? En el whisky. Entonces ya no es, muchos ya lo aprendieron a destilar de otras fuentes orgánicas, pero el alcohol etílico incluso lo han usado para emborracharse. Y para adentro. Entonces, ¿cómo la industria ha dicho que esa geología de millones de años? Pues resulta que han encontrado, es lo que ellos dicen, o sea, eso es lo que le digo que es lo que dice la ciencia, que a mayor profundidad, donde se encuentre el estrato, el petróleo más viejo es el petróleo, porque cada centímetro es miles de años de depositación progresiva. Entonces se dejó la materia orgánica ahí y se comenzó a depositar por millones de años. Resulta que cada centímetro es un tiempo. Entonces ellos dicen, mire, si nosotros vamos, estas son las eras que ellos determinaron, ¿no? Están el Cretáceo, el Paleozoico, el Eoceno, son como los diferentes estratos que ellos dicen que allá está el petróleo. Pero, y dice, se llama la ley de la superposición, que es que una capa más vieja es cubierta por una más joven. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? No quiero, solamente esto es la base para que ustedes entiendan de lo que el mundo necesita conocer de todo el revolcón que se está dando a nivel energético, a nivel mundial. Pero necesito que todos sepamos, que todas las personas que están viendo este video, hermanos, entiendan el verdadero origen del petróleo. Y yo me estoy exponiendo aquí como ingeniero de petróleo a ir en contra de la ciencia, a ir en contra de lo que me enseñaron, porque es tiempo que conozcan el mundo la verdad. Muy bien, entonces las capas más profundas son las más viejas y las capas más recientes son las más someras. Entonces así ellos determinan, dicen, no, el petróleo tiene 500 millones de años de antigüedad. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, a 3 kilómetros de profundidad o a 10 kilómetros de profundidad, a 5 kilómetros de profundidad. Y eso lo llevan ellos a centímetros y cada centímetro es un tiempo geológico para ellos. Ahora, existen unas correlaciones. Resulta que en todo el mundo existen las mismas correlaciones y encuentran en ciertas profundidades y en ciertos ambientes las evidencias que hubo un mar en un momento dado en todo el mundo. Eso es lo que la geología no logra entender, cómo en un momento dado se tuvo mar en todo el mundo.
Entonces, de acuerdo a la ciencia humana, vimos que para formar el metano se necesitan restos de animales, grandes profundidades, millones de años, descomposición anaeróbica, altas presiones y temperatura. La pregunta es, de acuerdo a la realidad, ¿cuánto tiempo se demora el metano en formarse? Yo ya aquí he compartido esto con algunos, no vayan a decir para los que no sepan. Entonces, de acuerdo a la ciencia, ¿cuántos millones de años se tardan en formar el petróleo? ¿Millones de años? Ahora, ustedes como... ¿Será que se toma cientos de miles de años? ¿O menos? ¿Quién da menos? Mucho menos. ¿Miles de años? ¿Quién da menos? Con miles en el conocimiento que tenemos Del diluvio, bueno. Y de la formación del metano, ¿cuánto tiempo se demoraría en formarse el metano? ¿Miles? Bueno, día. ¿Quién dice un siglo? 100 años. Podría ser. ¿Quién da menos? ¿10 años? ¿No? ¿Quién da menos? ¿Un año? 3 años. Bueno, 3 años. No. ¿Quién da menos? ¿Un mes? No. ¿Una semana? ¿Un día? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué pasa cuando algo no huele bien? La putrefacción o la descomposición anaeróbica a nuestra temperatura, a la temperatura del cuerpo humano, produce metano. O sea que los gases en una comida mal hecha, una combinación mal hecha, produce metano. Y si usted pudiera tomar hágalo con unas biomasas donde se echa materia orgánica en descomposición, ¿qué pasa con el compost que genera? Gases. ¿Cuánto tiempo demora? Horas, hermanos. Mezcle usted. ¿Qué mezcla podríamos hacer? Leche, frijoles y papaya. ¿En cuánto tiempo tiene metano? Minutos. Minutos. En minutos. Y esa es la cadena del petróleo, esa es la base de la cadena del petróleo, el metano. ¿Por qué no producimos petróleo? Porque no tenemos un recipiente que nos cierre la presión y la temperatura, pero si estuviera cerrado, estallaría por otro lado. Entiéndanme lo que les quiero decir. La formación del petróleo, de la base del petróleo, es el metano. Y el metano no necesita millones de años, necesita las condiciones adecuadas de temperatura, profundidad o de descomposición de la materia anaeróbicamente. Aquí no hay oxígeno. ¿Está bien? No se me vayan a... Esto es la base de todo lo que les quiero mostrar, hermanos. Pero es necesario que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué es un fósil? Dice la ciencia, un fósil es una sustancia orgánica muerta. Esto quiere decir que un fósil son los restos de un ser vivo que logra conservarse por medio de procesos químicos y geológicos. Existen tipos de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón que son utilizados en la vida diaria. Estos mismos fueron obtenidos de restos de seres vivos. El fósil sirve como una evidencia de antepasados primitivos. ¿Dónde se encuentran los fósiles? Dice, los fósiles normalmente se encuentran en los depósitos sedimentarios de la corteza terrestre o mejor en las rocas sedimentarias. Eso es allá donde se depositó el petróleo. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, esto es la ciencia, hermano, esto es lo que la ciencia nos dice. Primero, que haya una muerte y acumulación del cadáver o cadáveres.
en un ambiente marino, por ejemplo, un pescadito muerto, un pescado muere, ¿qué pasa con el pescado? Va al fondo del mar y supuestamente allá en el mar, en el fondo del mar, pues debería haber una descomposición y solamente queda ¿qué? La espina, el esqueleto, o sea, toda la parte de carne donde quedó, se descompuso, es lo que dice, y estamos hablando de los fósiles, de dónde se vienen a los fósiles. Y dice que hubo una depositación de tierra encima del esqueleto, encima del hueso, porque el resto de carne ya se desapareció. Y finalmente después con un sistema de erosión que se llama diagénesis, el agua por ejemplo erosiona la tierra y encontraron el fósil. Y dicen, millones de años atrás se dio este fósil, es lo que vemos por ejemplo aquí en Villa de Leyva, hay unos fósiles grandotes que supuestamente pues es de, ustedes que han estado por allá, hay un fósil gigantesco, ¿sí? Pero entonces tenemos que hacernos las preguntas. Esto es el Museo de Ciencia de Barcelona, hermanos. En España. Hay un pescado, ¿qué está haciendo ese pescado? Se está comiendo otro pescado. Otra foto, esta es una cochinilla de mar. Las cochinillas pues tienen una parte sola y una parte dura. ¿Qué vemos acá? Pulpos, estrellas de mar. Las estrellas de mar, ¿qué tienen? ¿Tienen huesos? No, son cartílago, es gelatinoso, pero aparecen fosilizadas. ¿Qué ven acá? Cuando comíamos pescadito, ¿qué nos acordamos? Una mojarra, una cachama, ¿cierto? ¿Ven los ojos? ¿Se alcanzan a ver el ojo? Claro. ¿Y qué ven en el contorno? ¿Ven solamente huesos o ven qué? Tejido. Hay tejido. Entonces vamos a mirar las fotos de Dios del día del diluvio, hermanos. Hay una foto humana como un registro de un hecho, ¿sí o no? Hay un pescado que se está comiendo a otro pescado. Esto lo capturó una persona que estaba pescando, cogió a un pescado que se comió a otro. Y esto es lo que encontramos como registro de ese mismo hecho, de un evento histórico en el cual en un momento dado un pescado ve a otro pescado que se muerto y ¿qué hace? Se lo come. Pero algo sucedió para que quedara esa foto y quedara depositado a 200, 300 metros, a 1000 metros, a 15.000 metros de profundidad, supuestamente. Entonces, ¿en cuánto tiempo sucede esto, hermanos? ¿En cuánto tiempo tuvo que darse esto? ¿Y en cuánto tiempo tuvo que darse esto? ¿Para dónde vamos? Otras evidencias de los pescados, otro pescado comiéndose a otro pescado. Y son fósiles. ¿Sucedió en millones de años? No, no pudo ser. O sea, fue algo instantáneo, algo sucedió. Bueno, o sea que hechos son hechos, ¿está bien? Eso es lo que sucede permanentemente. La foto primera. Eso es lo que sucede. Permanentemente. Y esto es lo que nos han dicho, que ha sido supuestamente de millones de años, pero no puede ser porque un evento de estos tuvo que ser instantáneo. O sea, yo no puedo esperar que un pescado se coma a otro pescado y eso sea en millones de años para que haya quedado fosilizado. No, tuvo que haber sido algo instantáneo. Como la foto que le estoy diciendo, esta foto fue instantánea. Ya el siguiente minuto el pescado o muere o se lo come, pero ya no continúa. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué es importante esto, hermanos? Las sillas atrás. ¿Por qué no han cambiado en su forma si fuera real la evolución? ¿Usted ve un pescado ahí? ¿Ve espinas? Claro. ¿Por qué no ha cambiado en millones de años? Porque no hay evolución. Aquí, ¿qué ven, hermanos? Niños, ¿qué ven ahí? Esta es una radiografía ¿de quién?
¿Una qué? Un mamífero. ¿Cómo sabemos que es un mamífero? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde ven a alguien que están haciendo ahí? ¿Sí lo ven? ¿Qué están haciendo ahí? Un bebé. Una ballena dando a luz, hermanos. O un delfín, un animal de los grandes dando a luz. ¿Cuánto tiempo se demora en eso? Es instantáneo, o sea que algo sucedió, que está el animal comiéndose un pescado o está la ballena teniendo un bebé y algo sucedió y quedó fosilizado. Algo tuvo que suceder y es lo que la ciencia no explica, pero nosotros sí sabemos el por qué. Miremos esto con relación esto es un acuario actual, ¿cierto? Esta foto a color. ¿Dónde encontramos ese pescadito, por ejemplo? ¿Cuál pescado se asemeja al amarillo? Claro. O sea que está la foto tomada, fosilizada, y está exactamente el animalito en los acuarios actuales. O sea que no han cambiado de forma. Vamos a mirar otras cosas, muy bien. Ahora, usted cuando comía pescado, porque ya no come pescado, porque ya usted tiene una dieta superior, cuando yo comía pescado, hermanos, me comía lo encima, ¿cierto? Era la primera capa. Así exactamente sucede con los fósiles. O sea, quedó el animal completo, pero su parte física, la parte sólida, la parte de carnes, se secó, pero quedó la evidencia que había carne, o sea que fue algo instantáneo. Si usted deja un pedazo de carne a la intemperie, ¿qué pasa con el pedazo de carne? Se pudre, le llegan los bichos, le llegan los insectos, se transforma y no queda nada. Pero aquí vemos una evidencia que efectivamente había carne del animal y que quedó plasmado. ¿Qué tuvo que haber sucedido? Entonces, eso supuestamente diríamos para los vertebrados, pero ¿ustedes creerían que una mariposa, hay fósiles de mariposas? Pero la mariposa no tiene carne, no tiene esqueleto. Entonces, ¿qué tuvo que darse para que una mariposa fuera fosilizada? La libélula. Aquí ¿qué vemos? Otra libélula. Son tejidos blandos de invertebrados que están siendo fosilizados, que fueron fosilizados. Huellas de animales, huellas de humanos. ¿Cómo así que una huella humana de millones de años y cómo así que una huella de un animal de millones de años? Supuestamente millones de años. ¿Qué nos dice? Dice, estas pisadas fueron datadas geológicamente de unos 3.7 millones de años a partir del estrato de lava solidificada donde se encontraron. O sea que hay huellas de humano y huellas de dinosaurios fosilizadas al mismo tiempo. ¿Cómo así? Si supuestamente nosotros estamos hablando de que el humano viene de unos miles de años atrás, de cientos de miles de años que apareció en la Tierra, pero resulta que los dinosaurios y los humanos coexistieron al mismo tiempo, y esas son las evidencias de la realidad. Este llama Fossil Adventure, preguntas a la Tierra y ya te enseñarán. Dice, el ámbar es una resina fosilizada que proviene del árbol millones de años atrás. Cuando esta es producida en ella, queda atrapada pequeños componentes de origen vegetal o pequeño insecto. Entonces, supuestamente, el ámbar es una piedra preciosa, no sé si lo han escuchado hablar. Y si tiene un animalito, hermanos, eso vale miles de dólares. ¿Por qué? Porque supuestamente es de millones de años atrás. Pero, vamos a mirar, ¿qué ven ustedes ahí? Este es un ámbar. Una araña. ¿Ha cambiado la forma de las arañas supuestamente hace millones de años? No. ¿Qué ven ahí? ¿Una mosca? ¿Ha cambiado la forma? ¿El tamaño? ¿Qué ven acá? ¿Ha cambiado? ¿Qué ven aquí? Una hormiga, muy bien. ¿Qué ven acá? ¿Saltamontes?
¿Sí lo ven? Pregunta, ¿han cambiado sus formas luego de millones de años de evolución? O sea que la evolución es un mito, es un engaño. ¿El origen del petróleo es qué? Pues vamos a mirar, hermanos. Pero es que todo está basado en la teoría de la evolución. Eso es, por eso es que tenemos que lograr entender esto para poderles explicar muchas personas que todo lo que se está montando con el tema del petróleo, con el tema del cambio climático, tiene que ver con toda una estrategia para conducir al mundo a una confusión terrible y no sepan qué hacer. Entonces, dice el artículo, atrapados en ámbar, 100 insectos fósiles de 100 historias de ciencia, el fósil acá y la hormiga actual. ¿Hay cambios? No, no hay cambios. O sea que los fósiles en sí mismos son pruebas que la evolución no existe. No puede ser, no puede existir. Podéis ver cómo un género de hormiga, el diseño no varía en nada esencial después de 40 millones de años, dice el artículo. O sea que no existe la evolución, no existe, los mismos fósiles nos están diciendo eso. Tenemos que adivinar entonces nosotros, los conocedores de la palabra de Dios. Entonces, ¿le cree usted a Dios? Usted está aquí con un propósito. Y todos los que vean este video están con un propósito acá. Van a ver este video con un propósito. Es tiempo, la primera pregunta es, ¿queremos conocer la verdad? ¿Necesitamos conocer la verdad? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno en una confusión terrible y el pueblo de Dios necesita ayudar a que las personas conozcan la verdad. ¿Hay evolución o diseño inteligente? ¿Ustedes qué dirían de este pulpo? Es un diseño maravilloso, hermanos. Los colores, las formas, los hábitats. Hay unos videos, no voy a entrar por cuestión de tiempo. El camaleón. Este video, hermanos, pasa un camaleón, le ponen ciertas gafas de diferentes colores y a medida que va pasando las gafas, el camaleón toma la forma de la gafa y el color. Y finalmente le ponen como 5 gafas en el mismo de diferente color y el camaleón en diferentes secciones del cuerpo queda con el color de las gafas. ¿Es un diseño o una evolución? Después del terremoto del 2010, hermanos, en Haití se vieron cadáveres. Sí, claro. Por todo lado. 200,000 personas murieron. Y después de las enfermedades que vinieron, hubo mucho más muertes. ¿Hubo cadáveres? Sí. Ahora, ¿por qué Noé no vio cadáveres? Porque había mucha capa encima de la tierra que quedó. Bueno, el texto clave para poder determinar a nivel de la historia bíblica el origen del petróleo está en Génesis 8:1. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar, ¿qué? Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Un viento de Dios hizo que las aguas disminuyeran. Pero ¿qué tuvo que darse para que las aguas disminuyeran? Tenemos tierra y tenemos agua en un recipiente cualquiera, en una olla. Tenemos una olla y agua encima. ¿Qué debe hacer para que se disminuya el agua? Pues mezclemos lo que hay y finalmente el agua va a disminuir, pero la tierra va a concentrar el agua. Pero esa es la forma en que Dios disminuyó las aguas. Mezclando las tierras y haciendo que la tierra depositara todo lo que había en la superficie, que el viento secara. Entonces, esto es lo que nos dice la teoría, nos dice la ciencia, que este es el proceso para que se generen los fósiles. Pero para Dios, un punto del ciclo se quitó. ¿Cuál fue eso? ¿Qué fue lo que sucedió? Descomposición de las partes blandas.
Esto fue lo que Dios no permitió que se diera, que hubiera descomposición al aire libre, porque cuando Noé salió, él no vio cadáveres, no vio todos los animales esparcidos, las personas esparcidas, ya estaba ¿qué? Ya había hecho ese proceso, ya se había secado, ya se había hecho el revolcón de la tierra y hubo una depositación instantánea que evitó que la materia orgánica se pudriera. Entonces, para que haya quedado el registro fósil de tejidos blandos y duros, no pudo haber una descomposición aeróbica, más sí una depositación repentina y posteriormente una depositación anaeróbica, porque la materia orgánica, usted produce metano con materia en descomposición anaeróbicamente. ¿Está claro, hermanos? No sé si estoy porque la materia orgánica deriva, la materia orgánica, perdón, para que haya quedado el registro fósil, o sea, que haya quedado el tejido blando, la foto del tejido blando, tuvo que haber sido una descomposición anaeróbica y una depositación instantánea, o sea, hubo una depositación repentina que evitó que el material quedara expuesto a la intemperie y que quedara atrapado. ¿Para qué? Para que después me dé la forma de la materia orgánica, de tejido. ¿Está bien? Tejido blando. Entonces, si yo quito esta secuencia, voy a tener lo que está el registro de la Biblia y el origen del petróleo. Entonces, esto es lo que básicamente la teoría no tiene en cuenta. Ellos dicen, no, sí, buena depositación y millones de años y entonces ahorita encontramos el fósil. Pero la evidencia nos dice que hubo una depositación repentina de la materia orgánica para que se preservara la materia orgánica de tejidos blandos, de una mariposa, de un grillo, de lo que sea, de una mosca. Eso tuvo que ser de manera instantánea. Entonces, nosotros lo sabemos, hermanos, el don de profecía se nos ha dado para que nosotros compartamos con las demás personas esto, y dice, cuando Noé vio a las poderosas fieras que salían con él del arca, temió que su familia, compuesta de 8 personas, solamente fuera devorada por ella. Les dio permiso para que consumieran la carne de los animales limpios que habían sido preservados en el arca. Eso es el permiso que se le dio al ser humano al principio, pero la idea es que nosotros volvamos a lo original. Toda la superficie de la tierra sufrió cambios a causa del diluvio. Por todo lugar yacían cadáveres de hombres y animales. El Señor no iba a permitir que permanecieran allí para infectar el aire por su descomposición. Esperemos que se pase el... Dice, por todo lugar yacían cadáveres de hombres y animales. El Señor no iba a permitir que permanecieran allí para infectar el aire por su descomposición, y por lo tanto hizo de la tierra un vasto cementerio. Un viento violento enviado para secar las aguas. ¿Qué texto es? Génesis 8. 8:1. Muy bien. Un viento violento enviado para secar las aguas las agitó con gran fuerza, de modo que en algunos casos derribaron las cumbres de las montañas y amontonaron árboles, rocas y tierra sobre los cadáveres. Hubo una depositación repentina de la materia orgánica. De la misma manera, la plata y el oro, las maderas escogidas y las piedras preciosas que habían enriquecido y adornado el mundo antediluviano y que la gente idolatrara, fueron ocultados de los ojos de los hombres. O sea, los yacimientos de oro, de plata, de piedras preciosas, ¿de dónde vienen? De la época del diluvio.
La violenta acción de las aguas amontonó tierra y rocas sobre estos tesoros y en algunos casos se formaron montañas sobre ellos. Dios vio que cuanto más enriquecía y hacía prosperar a los impíos, tanto más corrompían sus caminos delante de él. Mientras deshonraban y menospreciaban a Dios, habían ahorrado los tesoros que debieran haberlos inducido a glorificar al bondadoso dador. La tierra presentaba un indescriptible aspecto de confusión y desolación. Las montañas, una vez tan bellas en su perfecta simetría, eran ahora quebradas e irregulares. O sea que los peñascos, las piedras, las cascadas, los cañones, ¿de dónde vienen? De la época del diluvio. Antes, aquí lo dice, en muchos sitios las colinas y las montañas habían desaparecido sin dejar huella del sitio en donde habían estado, y las llanuras dieron lugar a cordilleras. Estos cambios eran más pronunciados en algunos lugares que en otros. Donde habían estado los tesoros más valiosos de oro, plata y piedras preciosas, se veían las señales mayores de la maldición, mientras que esta pesó menos en las regiones deshabitadas y donde había habido menos crímenes. Para que lo sepan, hermanos. Bueno, ahorita les voy a decir. En ese tiempo inmensos bosques fueron sepultados, donde desde entonces se ha transformado en el carbón de piedra de las extensas capas de hulla que existen hoy día, y han producido también enormes cantidades de petróleo. Con frecuencia la hulla y el petróleo se encienden y arden bajo la superficie de la tierra. Esto apenas está siendo descubierto por la ciencia, que hay explosiones e incendios abajo. Hace 140 años, en el tiempo en que escribió esta profeta, esto ya lo sabemos nosotros. Esto fue un... Esa es digamos, la explicación de la erupción de los volcanes. Sí, señora, ahorita creo que más adelante lo dice. Cuando el fuego, aquí lo dice, esta calienta las rocas, quema la piedra caliza y derrite el hierro. La acción del agua sobre la cal intensifica el calor y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos. Cuando el fuego y el agua entran en contacto con las capas de roca y mineral, se producen terribles explosiones subterráneas semejantes a truenos sordos. Dice, el aire se calienta, se vuelve sofocante, a estos siguen erupciones volcánicas, el suelo se levanta entonces y se hincha como las olas de la mar, aparecen grandes grietas y algunas veces ciudades, aldeas y montañas encendidas son tragadas por la tierra. Estas poderosas manifestaciones serán más frecuentes y terribles poco antes de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo, como señales de su rápida destrucción. Entonces estamos viendo cada vez más señales, más eventos, terremotos, catástrofes, volcanes. Está avisándonos que lo que está reservado, lo que se dio del diluvio, eso es lo que va a purificar la tierra de nuevo, hermanos, para el tiempo en que estamos viviendo. Sí, había puesto que nos hablaba de esta situación hace más de 40 años. Y él decía que antes de la venida del Señor Jesús, desde Alaska hasta la Patagonia, la naturaleza iba a dar una manifestación de que Cristo venía muy pronto. Amén, hermano. Esa cadena de volcanes que hay por todo desde la Alaska. El cinturón de fuego. Él nos decía que eso era que cuando todo se comenzara a manifestarse, y nosotros estamos viendo todo eso en estos últimos años, que iban a aumentar. Gracias, hermano. Evidencias actuales, hermanos, de que no existe la evolución, de que no existen los millones de años. Descubren en Siberia el cuerpo de un bebé mamut. Una cría mamut, la nuda es 130 centímetros de largo, de alto, ha sido hallada en perfecto estado de conservación en la península de Yamal. Dice, tenía apenas un año de edad cuando murió hace 10.000 años, probablemente al caer en un pantano o quedar atrapado en alguna grieta. Los mamuts no los colocan con los dinosaurios, pero encontraron tejido blando del animal y por eso pudieron determinar que no era tan viejo como lo decía. Un rinoceronte, hermanos, descubrimiento arqueológico, agosto del 2014, desafían la teoría de la evolución. El científico cristiano Mark Armitage fue despedido de la Universidad Estatal de California Northridge, Estados Unidos, por cuestionar la era de los dinosaurios. Durante una excavación en el estado de Montana se encontró un cuerno de triceratops
Triceratops. Al analizar el hallazgo con un microscopio se encontró con tejido blando. En la muestra, el descubrimiento del tejido blando en un dinosaurio dejó a los miembros del Departamento de Biología y los estudiantes de la universidad sorprendidos porque la presencia de estos tejidos sugiere que los dinosaurios vagaron por el planeta hace relativamente poco tiempo. Entonces la ciencia nos está diciendo todo, hermanos, y pues aquí hay información más detallada de material suplementario para que ustedes quieren estudiar, está en inglés. La mayoría de información de todas estas evidencias de fosilizaciones y que sustentan la teoría de la creación están disponibles. El diluvio no es la catastróficas placas tectónicas, cómo se formaron las placas tectónicas. Antes había un solo continente, se desmembró, se separó, y por eso encontramos evidencias marinas en todo el mundo que correlacionan, que pues para que lo estudien y lo miren. Hay otra página que se llama Respuestas en Génesis, no sé si ustedes sepan de un museo en Estados Unidos que es un arca de Noé que le hicieron a escala. Es de ese canal que pues ellos tienen ese proyecto. Entonces, ¿qué es entonces esto que ustedes tienen en sus manos? ¿Ya lo vieron todos? ¿Es una evidencia de qué? Del diluvio, hermanos. ¿Y por qué traemos esta información? Por la noticia de junio 14 sobre la reunión del Papa con los presidentes de las compañías petroleras. Porque todo el engaño que hay va a seguir un engaño. Se monta una mentira y ahora lo que van a montar es otra mentira. Entonces, esto es básicamente la estructura. Por eso les dije a ustedes que iba a ser un poquito tedioso la primera parte de este estudio, porque es la parte que vamos a ver más adelante por la tarde, para que podamos entender, hermanos, en dónde estamos en la profecía bíblica. Y hago el detalle de todo esto porque hay personas que necesitan conocer la verdad. De pronto ustedes ya sabían parte de esta información, pero está llegando el evento y necesitamos profundizar en ese evento para poder demostrar a las personas qué decisión tomar y qué decisión nosotros tenemos que tomar en este momento. Estamos en un periodo solemne de la historia de la humanidad, hermanos, y no podemos dejar desapercibidos los eventos que pasen, porque mucha gente va a decir, usted lo sabía y no me lo dijo, Entonces yo quiero de mi parte, hermanos, salvar esa responsabilidad. Es parte de la información, va a seguir en esta serie que estamos iniciando en esta mañana de sábado, para que podamos entender, hermanos, en dónde estamos parados en la profecía bíblica. Conclusiones: el petróleo se formó a partir de la descomposición anaeróbica de los restos orgánicos enterrados de todo ser vivo, plantas, animales, seres humanos, que murió durante y fue sepultado por tierra, y que cayó tierra sobre estos, generando los grandes depósitos de carbón y petróleo. El petróleo no tiene millones de años de haberse formado, hermanos, sino, de acuerdo a la datación del diluvio, hace más o menos 4.400 años. Los hombres y los dinosaurios coexistieron al mismo tiempo. Los grandes dinosaurios fueron destruidos en el diluvio. ¿Por qué somos entonces dependientes de un producto derivado del pecado? Del diluvio. Toda la tierra, estamos, como vimos al principio, está dependiendo de un subproducto del diluvio. ¿Por qué Dios permitió que se descubriera y se explotara el petróleo? ¿Es acaso Dios el culpable de la crisis climática por contaminación actual debida al uso de combustibles fósiles? Pero el mundo le está echando la culpa al petróleo. O sea que, en últimas, ¿a quién están echando la culpa? Pero eso es la tarea del pueblo de Dios, de
exaltar el carácter de Dios, demostrar las mentiras, demostrar los engaños, para que el mundo pueda tomar una decisión. Entonces, esto es básicamente todo el trabajo que estamos haciendo con esta presentación, es facilitándole el proceso a las personas que tomen una decisión consciente, porque Dios no miente, Dios es un Dios justo y misericordioso, y el carácter de Él tiene que ser restablecido, porque eso es lo que nos dice Apocalipsis 18:1, y la tierra fue alumbrada con la gloria de Dios, es el pueblo de Dios alumbrando y manifestando el carácter de Dios, que Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es misericordioso. Y tenemos que destapar estos engaños, estas mentiras que hay, porque muy pronto, a partir de esa reunión que se dio, hermanos, en la semana pasada entre el Papa y los presidentes de las compañías de petróleo, van a entrar de nuevo a la tierra en un engaño similar al que está montada la tierra ahorita con el tema del origen del petróleo, con el tema de la evolución. Entonces, hermanos, el tema es serio. ¿Alguien pudo entender la forma de producir energía limpia y completamente libre al tiempo en que se estaba desarrollando la industria petrolera? Sí. Y eso, hermanos, para mí fue un alivio. Primero, el alivio de poder entender el engaño en el cual estuve yo sumido estudiando ingeniería, de encontrar el libro de Patriarcas y Profetas, y ahora entender que yo le hice esa pregunta a Dios. Dios me la respondió como 3 años después. Yo me preguntaba, decía, Señor, ¿tú por qué permitiste? Ya habiendo entendido lo que es el origen del petróleo, del diluvio, le pregunté, ven, ¿y por qué permitiste que nosotros estuviéramos dependiendo del petróleo y que yo estuviera metido en ese medio? Y la respuesta vino con la historia de Nikola Tesla. Y esa es la base para haber generado la dependencia del petróleo. Se crea la necesidad, se crea la dependencia, y estamos en el lado izquierdo de la ecuación. Y ahora viene el desbarajuste social y económico para el lado derecho. Porque ha sido creado, entonces ya tienen la estructura, tienen todo montado para irse de aquí hasta allá. Y eso hace parte de lo que habla la Biblia sobre la crisis de la marca de la bestia, sobre el domingo obligatorio. Espero que, hermanos, no haya sido muy profundo esta información, pero el que quiera estudiar esto lo puede estudiar más profundamente. Esto es solamente una abrebocas de lo que va a ser el estudio que vamos a seguir más adelante por la tarde. Entonces, hermanos, vamos a tener un momento vamos a parar acá y vamos entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta información va a quedar grabada, va a quedar registrada para que usted después vaya paso a paso, mire las referencias, estudie el tema, compártalo con otras personas, porque nuestro Señor viene pronto, hermanos. Este evento que sucedió hace una semana es un evento profético importantísimo para nosotros. La reunión que tuvo el Papa con los presidentes, 70 presidentes e inversores de las compañías petroleras. Está montado ya toda la dependencia del petróleo, hermanos. Ahora viene el desmonte de esa dependencia, y eso va a generar unos cataclismos sociales, económicos, políticos, que no se puede imaginar. Pasar de una dependencia completa a una dependencia cero. Eso es lo que se está firmando con el Acuerdo Verde. Pero ahí está la solución. ¿Quiere el mundo pasar por ese desbarajuste económico, social, político? ¿O quieren una solución? Y esa es la solución que el papado está presentando, va a presentar. Y eso es lo que tenemos que nosotros advertirle a las personas. Viene ya la ley dominical. En cuestión, hermanos, de días, de meses, no vamos a poner fechas, pero sí tenemos que estar apercibidos de lo que se aproxima sobre la tierra, y un indicador profético es lo que acaba de suceder en junio 14 con esta reunión del Papa
y los presidentes de las compañías petroleras. Todos acordaron firmar ese acuerdo de 0 emisiones. Y ahí están qué compañías: ExxonMobil, Chevron, Shell, British Petroleum, todas las compañías están montadas ya. ¿Por qué? Porque alguien las creó, alguien les dio el poder, y ahora ese poder les dice, bueno, ya es tiempo que ustedes pasen a un buen retiro, y ahora es tiempo de que yo